Sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para quinto bachillerato en ciencias biológicas. El día de ayer comenzamos con el tema leyes de logaritmos. Aprendimos las tres leyes. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de sus factores. El logaritmo de una división era la resta de los logaritmos del dividendo y el divisor. Y el logaritmo de un número elevado al exponente, el exponente podría pasar a multiplicar. Ok, ayer hicimos ejercicios utilizando estas leyes para la evaluación de logaritmos. Y el día de hoy vamos a utilizar estas leyes para la expansión y la combinación. Voy a colocar la fecha de hoy y el título. Ok. Expansión y combinación de expresiones logarítmicas. Voy con el primer ejemplo, utilizando las mismas leyes. Aquí están las instrucciones generales para todos los ejercicios que vamos a resolver en este momento. Nos dice, use las leyes de logaritmos para expandir estas expresiones. Expandir quiere decir de que nos van a dar una expresión y la vamos a convertir en varias expresiones, en una suma o una resta de logaritmos, ¿ok? Vamos con el inciso A. Tenemos por acá el logaritmo de base 2 evaluado en 6x. Bueno, necesitamos expandir este logaritmo. Acá tenemos una multiplicación y de una multiplicación podemos pasarlo a la suma de los logaritmos de los factores. Uno de los factores es 6 y el otro factor es x. Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo pasamos a una suma. Logaritmo de base 2 evaluado en 6 más logaritmo de base 2 evaluado en x. ¿Alguna duda con el primero? Ok, vamos recordando. Vamos con el inciso B. Logaritmo de base 5. Tenemos por aquí un producto. X al cubo y y a la sexta. Entonces, tenemos dos factores. El logaritmo de un producto se puede pasar a la suma del logaritmo de sus factores. Quedaría como el logaritmo de base 5 evaluado en x al cubo más el logaritmo de base 5 evaluado en y a la sexta. Esto lo podemos seguir expandiendo. Observe algo. X está elevada a la potencia 3 y nos decía la tercera ley de logaritmos que si tenemos una potencia podemos pasarlo a multiplicar. ¿Ok? Entonces, podemos bajar este 3 y nos quedaría 3 multiplicado por el logaritmo de base 5 evaluado en x. Al igual, tenemos potencia 6, lo podemos pasar a multiplicar. 6 por el logaritmo de base 5 evaluado en y. Y por acá tenemos la respuesta. ¿Sí? ¿Dudas con el inciso B? ¿Alguna duda con esto? Si van surgiendo dudas con algo que no vaya comprendiendo, me va diciendo, por favor. Profe, disculpe que entré tarde, tuve problemas con mi internet. Ok. Leslie, te escucho. Profe, en estas situaciones no estamos como que no vamos a resolver la operación, solo lo vamos a alargar, como que a cambiar, ¿verdad? Expandir. Solo es expandir. Alguien más tenía la mano levantada, pero no vi el nombre. Se equivocó otra vez. Vamos con el inciso C. A veces esto lo utilizamos, este es algo básico. Al ir aumentando la dificultad en las materias, o sea, ahorita es matemática pura, ¿verdad? Esto regularmente en las carreras universitarias es como mate 2, tal vez, mate 1, no sé cómo es que le llaman. Para mí eso es precálculo, pero al pasar a un curso de cálculo 1 o de cálculo 2,
se necesita saber expandir o combinar logaritmos para poder simplificar expresiones. Entonces es importante manejar este nivel para poder pasar al siguiente. Vamos con el inciso C. Nos dice logaritmo natural. Tenemos una división. A por B dividido la raíz cúbica de C. Entonces, tenemos el logaritmo de una división. De una división podemos pasarlo a la resta de logaritmos del numerador y el denominador. Nos quedaría como el logaritmo natural de A por B, que es el numerador, menos el logaritmo natural de la raíz cúbica de C, que es el denominador. Pero esto se puede expandir un poco más. Acá tenemos un producto. El logaritmo de un producto es la suma del logaritmo de los factores. Puede ser el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Acá, la raíz cúbica lo puede expresar como potencia. ¿Qué potencia le corresponde a la raíz cúbica? 1/3. 1/3. Excelente. Entonces, la tercera ley de logaritmos que aprendimos el día de ayer nos decía, la potencia puede pasar a multiplicar. Podemos dejar aquí logaritmo natural de A más logaritmo natural de B menos 1/3 del logaritmo natural de C. Lo tenemos por aquí. ¿Alguna duda con esta expansión? Ya saben, este logaritmo es uno solo, es equivalente, es lo mismo a estos tres logaritmos. Es el mismo resultado. ¿Sí? Voy escribiendo un inciso D. Tenemos por aquí logaritmo de base 2 evaluado en 2x. Este es bastante sencillo, igual que el inciso A. ¿Qué tenemos? Un producto. ¿Cuál era el logaritmo de un producto? La suma del logaritmo de sus factores. Podemos escribir por acá. Logaritmo, perdón, logaritmo de base 2 evaluado en 2 más logaritmo de base 2 evaluado en x. Tenemos por acá un producto y el primer factor es 2. El segundo factor es x. El logaritmo de un producto es la suma del logaritmo de sus factores. ¿Dudas hasta acá? Está bastante sencillo. Voy con un inciso E. Logaritmo de base 3 evaluado en 5y. Vea algo, acá no les estoy escribiendo paréntesis. Les puedo escribir o no el paréntesis. Ya sabe, esto está dentro, ahí está multiplicando al 5, está dentro de la función. Es lo mismo que lo escriba con paréntesis. ¿Ok? Entonces, tenemos el logaritmo de una multiplicación. ¿Cuál es el logaritmo de una multiplicación? Pasa a sumar. La suma del logaritmo de sus factores. Apréndase la definición. No se le he escrito, pero en cada ejercicio lo repito. El logaritmo de un producto, anótelo por favor. El logaritmo de un producto es la suma del logaritmo de sus factores. Esta es la definición de la primera ley. Anótelo por favor. Recuerde que todo lo que yo digo, todo en clase viene ya sea de forma analítica o de forma teórica en un examen, en una prueba. ¿Es la suma? Ok. El logaritmo de un producto, aquí lo tenemos, es la suma del logaritmo de sus factores. ¿Tengo otro inciso? Logaritmo de base 2 evaluado en x de x menos 1. Ok, acá tenemos un producto, ¿sí? Está multiplicando la x, que es el primer factor, y el segundo factor es x menos 1. Entonces, el logaritmo de un producto es la suma del logaritmo de sus factores.
logaritmo base 2 evaluado en x y logaritmo de base 2 evaluado en x menos 1. Y acá tenemos la respuesta. Es completo, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda, chicos? Profe, o sea que nada más se copia el logaritmo y se copia lo que es la base y se sigue haciendo el procedimiento normal. Afirmativo, solo aplicamos la ley. Está un Ah. producto dentro del logaritmo, lo podemos sacar o lo podemos expandir a la suma del logaritmo de cada valor que está multiplicando. Recuerde que los valores que multiplican se llaman factores, ¿verdad? Son conceptos básicos de primaria. Ok, vamos con el inciso G. Nos dice el logaritmo de base 5 de x dividido 2. Me lo pueden dar de esta manera o nos lo pueden dar entre paréntesis, pero x partido 2 está dentro de la función logarítmica. Entonces, el logaritmo de un cociente, recuerde, ¿qué es un cociente? Una división. ¿Qué representa una división? El resultado de una división. Entonces, el logaritmo de un cociente es la resta del logaritmo del dividendo y el divisor. ¿Queda clara su definición? Entonces, de una división la podemos pasar a una resta. ¿Sí? Tenemos por acá el logaritmo de la misma base que 5 evaluado en x menos el logaritmo de la misma base que es 5 evaluado en 2. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué tan buenos son escribiendo con el puntero del mouse? Más o menos. Ok, si nos da tiempo, voy a dejar que alguien haga uno. Logaritmo de base 3 evaluado en x por la raíz de y. Tenemos un producto, esto lo convertimos en una. De producto lo podemos pasar a una. Multiplicación. Producto es multiplicación. De un producto a una Suma. multiplicación lo podemos pasar a una suma. Suma. O una adición. Logaritmo de base 3 evaluado en x más logaritmo de base 3 evaluado en la raíz de y. ¿Será que terminó acá la expansión o podemos seguir? Podemos seguir. Puede seguir. Podemos reescribir la raíz cuadrada. ¿Qué potencia le pertenece a la raíz cuadrada? Medio. Un medio. Entonces, logaritmo de base 3 de y elevado a la 1 medio. Y este elevado a la 1 medio, esa potencia puede pasar a multiplicar. ¿Sí? Tenemos por aquí el logaritmo de base 3 evaluado en x más 1 medio del logaritmo de base 3 evaluado en y. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Si se da cuenta, sí tenemos bastantes ejemplos de esto, porque en el libro solo habían gráficas. En el libro solo había solo un ejercicio ahí de leyes, solo uno. Ok. Profe, lo único que yo no comprendí dónde está el corte del medio, porque yo como no tengo mucha señal, eso es lo que no comprendí mucho. No entendí nada, Brando. Medio entendí que no estabas comprendiendo mucho porque no tenía señal, pero de ahí casi no. Igual, la clase la estoy grabando desde que iniciamos. Por si quieres retroalimentar. Logaritmo de base 2 de x por y elevado a la 10.
Hay diversas maneras de resolver este ejercicio. Voy a resolverlo de la manera más sencilla. Tenemos un producto elevado a una potencia. Recordemos que cuando tenemos dos factores o tres factores, un producto elevado a un exponente, ese exponente eleva a cada factor. Entonces, esta X está elevada a la potencia 10, al igual que Y está elevada a la potencia 10. Podemos reescribir esto como logaritmo de base 2 de X a la 10 por Y a la 10. Sigue siendo un producto. De producto, logaritmo de un producto lo podemos pasar a la suma del logaritmo de los factores. Nos quedaría como el logaritmo de base 2 de X a la 10 más el logaritmo de base 2 de Y a la 10. Además de una potencia, esa potencia la podemos pasar a multiplicar el logaritmo. Puede quedar como 10 por el logaritmo de base 2 evaluado en X más 10 por el logaritmo de base 2 evaluado en Y. Me dan un pulgar hacia arriba si quedó claro el inciso I. Ok, repito. Tenemos el logaritmo de un producto elevado a un exponente. Ok, cuando tenemos un producto elevado a un exponente, este exponente se le aplica a cada factor. O sea, se le aplica a la X y se le aplica a la Y. Puedo reescribir esta expresión como logaritmo de X a la 10 por Y a la 10. Se dan cuenta que únicamente apliqué la potencia a cada factor, a la X y a la Y. Ahora, tenemos un producto. X a la 10 está multiplicando a Y a la 10. De un producto lo podemos pasar a una suma. Sería el logaritmo del primer factor, el logaritmo del segundo factor, más el logaritmo del segundo factor. Ahora, las potencias, estos números, el número 10 está elevando lo que está adentro de la función logarítmica. Entonces, la tercera ley del logaritmo nos decía, este exponente puede bajarse a multiplicar el logaritmo. Tenemos 10 por el logaritmo de base 2 evaluado en X, igual, este 10 lo podemos bajar por el logaritmo de base 2 evaluado en Y. Ahora sí. Tengo 4 ejemplos más. Vamos a ir aumentando el nivel. Voy con el inciso J. Nos dice logaritmo de base 5 evaluado en la raíz cúbica de x cuadrado más 1. Primero reescribamos la raíz cúbica. ¿Qué potencia representa la raíz cúbica? 1/3. 1/3. Entonces sería x cuadrado más 1 elevado a la 1/3. La potencia puede pasar a multiplicar. Tenemos aquí 1/3 del logaritmo base 5 evaluado en x al cuadrado más 1. Lo dejamos hasta acá. ¿Por qué lo dejamos hasta acá? Porque es el logaritmo de una suma y no hay ninguna ley que me diga cómo expandir el logaritmo de una suma, ¿verdad? Solo de un producto, de una multiplicación y de una potencia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nadie? Vamos con el inciso K. Nos dice logaritmo de base A evaluado en la raíz cúbica del producto 3r cuadrado s. El logaritmo de la raíz cúbica de un producto. Entonces, primero reescribamos la raíz. Podemos escribir la raíz, el logaritmo de base A, la raíz es la potencia 1/3 del producto 3r cuadrado s. La potencia 1/3 puede pasar a multiplicar. Nos quedaría como 1/3 logaritmo de base A del producto 3r cuadrado s. Sí, ese 1/3 está multiplicando a todo el logaritmo. Podríamos aplicar factor común o pasar a multiplicar a cada logaritmo que vamos a escribir a continuación. Acá tenemos un producto. Todo está multiplicando, entonces todo va a tener o todo se va a convertir en una suma.
pero recuerde que está multiplicando por 1/3. Sería 1/3 del logaritmo de base A evaluado en 3, más 1/3 del logaritmo de base A evaluado en R cuadrado, más 1/3 del logaritmo de base A evaluado en S. ¿Será que podemos expandir esto un poco más? Sí. Acá tenemos una potencia. La potencia puede pasar a multiplicar. Entonces nos quedaría 1/3 del logaritmo base A evaluado en 3, más 1/3 que está siendo multiplicado por 2. Este 2 pasa a multiplicar. ¿Qué sucede? 1/3 por 2, ¿cuánto es? 1 por 2 es 2. Serían 2/3. 2/3 del logaritmo de base A evaluado en R, más 1/3 del logaritmo de base A evaluado en S. Esta es la respuesta para el logaritmo. ¿Dudas hasta acá? Me da un pulgar hacia arriba si quedó claro el inciso K, por favor. ¿Sí? Ok. Voy con un inciso L. Uno más difícil. Logaritmo de x al cubo, y a la cuarta, dividido z a la 6. ¿Alguien se anima a realizarlo? Lo podemos ver en pantalla. Voy a... ¿quién levanta la mano y qué dice yo? ¿Quién se anima? Nadie, en serio, nadie. Oscar, ahorita te Puedo hacer el hablo. intento. Ok. Ya puedes. Ah, Diosito, guíame. Es una multiplicación dentro de una división ahí. Puedes marcar con... Bueno, Sí, ya ¿cómo? te di permiso. Vamos a ver. Ahí voy. Ya. Logaritmo de base de 10. Fea esta vaina, profe. Ok, sí, es feo. Con el mouse es feo. Logaritmo de base de 10. Sería un logaritmo de base de 10 con una multiplicación de estos dos. Después se hace una resta del de abajo, ¿no? Ajá. Porque es una división. Ahora ese se puede basar más para abajo. Sería un logaritmo de base de 10, x a la 3, más logaritmo de base 10, y a la 4, menos logaritmo de base 10, z 6. Correcto. Que, Sí lo dijiste. que Ahí se estamos puede bien. simplificar más y así bien feo. Sí. Perfecto. Voy a borrar todos los dibujos. Ahora porque Ahorita está lo bien hago. feo. Sí lo hiciste bien, lo hiciste en la mente. Está re bien. Entonces, nos decía el compañero, primero la división se convierte en la resta del numerador y el denominador, de esa manera. Y luego un producto, ¿verdad? Quedaría como, el producto se convierte en la suma. ¿Sí? Lo dejaste hasta acá, en lo que dijiste. Ahora los exponentes pueden pasar a multiplicar. Es lo más sencillo, ¿verdad? 3 logaritmo de x más 4 logaritmo de base y menos 6 logaritmo de base z. Perdón, de base 10 evaluado en z. Los valores dentro son los que se están evaluando. ¿Estaba sencilla? ¿Sí estaba sencillo? Uno más. Esto lo voy a resolver yo. El m. Inciso m. Dice logaritmo de base 2
evaluado en una raíz cuadrada de un cociente x cuadrado más 4 en el numerador, y en el denominador tenemos un producto que es x cuadrado más 1, es un factor. El siguiente factor es x al cubo menos 7, y además el último factor está elevado a la potencia 2. Ese sería uno de los más complejos. ¿Sí? Ok, se ve un ejercicio bastante largo, pero realmente no es nada difícil. Primero reescribamos la raíz. ¿Qué potencia representa la raíz cuadrada? Un medio. Tenemos por aquí el logaritmo de base 2. Seguimos con esta fracción, ¿verdad? Que sería x cuadrado más 4 en el numerador. Y en el denominador es x cuadrado más 1 multiplicado por el cuadrado de x al cubo menos 7. Todo esto elevado a la 1 medio. Recuerde, de raíz lo reescribimos como 1 medio. Esta potencia 1 medio puede pasar a multiplicar. Tenemos entonces por acá 1 medio multiplicando ¿a quién? Al logaritmo de la fracción x cuadrado más 4 dividido x cuadrado más 1 por x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. Ok. Luego tenemos una fracción, una división. Podemos hacer la resta. Este 1 medio puede aplicarse en factor común. Podemos dejar 1 medio está multiplicando a la resta, logaritmo de base 2 del numerador, que es x cuadrado más 4, menos el logaritmo de base 2 del denominador, que es x cuadrado más 1, multiplicado por x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. ¿Ok? Bueno, vea algo. Acá tenemos el logaritmo de un producto, pero está siendo multiplicado por un signo negativo. Podemos aplicar un paréntesis y resolver el siguiente producto y pasarlo a una suma. Nos quedaría 1 medio por el logaritmo de base 2 evaluado en x cuadrado más 4 menos, entre paréntesis. Acá tenemos el logaritmo de un producto. De producto podemos pasarlo a una suma. Logaritmo de base 2 de x cuadrado más 1 más el logaritmo de base 2 de x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. Ya resolvimos el logaritmo del producto pasándolo a la suma del logaritmo de sus factores. Ok, este signo negativo aplica a cada término que está dentro del paréntesis. Nos quedaría de la siguiente manera. 1 medio por el logaritmo de base 2 de x cuadrado más 4 menos el logaritmo de base 2 de x cuadrado más 1. Nuevamente, más por menos es menos. Entre paréntesis. Acá podemos aplicar, este 2 está como potencia, puede pasar a multiplicar. Quedaría como 2 por el logaritmo de base 2 evaluado en x al cubo menos 7. ¿Sí? Y podemos aplicar la multiplicación de este 1 medio a cada término de adentro. Sería 1 medio por 1 es 1 medio. 1 medio del logaritmo de base 2 evaluado en x al cuadrado más 4. 1 medio por menos 1 es menos 1 medio por el logaritmo de base 2 evaluado en x al cuadrado más 1. 1 medio por menos 2, ¿qué sucede? 2 arriba y abajo se cancela, nos queda menos 1. Entonces es menos el logaritmo de base 2 evaluado en x al cubo menos 7. Y acá tenemos la respuesta. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Sí quedó claro? Si se dan cuenta, se miraba muy complejo, pero realmente comprender las 3 leyes de logaritmos no es nada difícil y no son muchas leyes. Expandir es bastante sencillo. ¿Sí? Ok, vamos a hacer el proceso inverso. Recuerde que el título de la clase de hoy era expansión y combinación. Por el momento hemos hecho ejercicios de expansión. Nos da un logaritmo y lo expandimos a sumas o restas de logaritmos de las mismas bases. Ahora vamos a trabajar con la combinación.
nos dan una expresión larga y la vamos a convertir a un solo logaritmo. Eso sí, la condición es que la base del logaritmo debe ser la misma. Si es un logaritmo natural, se puede combinar con otro logaritmo natural. Si es un logaritmo común, se puede combinar con otro común. Si es un logaritmo de base A, se combina con otro logaritmo de base A. ¿Ya? Tienen que tener la misma base para poder combinarse. Vamos entonces con la segunda parte de la clase, que es el proceso inverso. Estas son las instrucciones generales. Nos dice, combine la expresión en un solo logaritmo. Vamos con el inciso A. Tenemos por aquí 3 logaritmo común evaluado en X más 1/2 por el logaritmo común de X más 1. Primero examinemos, ¿será que estos logaritmos tienen la misma base? Sí, ambos tienen base 10, ambos son logaritmos decimales o logaritmos comunes. Bueno, lo siguiente es pasar este valor que está multiplicando a la potencia, ¿sí? De igual manera, este 1/2 lo podemos pasar a la potencia. Nos quedaría la siguiente manera. Logaritmo de X elevado al cubo más logaritmo de X más 1 elevado a la 1/2. Ya sabemos que 1/2 es la raíz, ¿verdad? Podemos escribir entonces logaritmo de X al cubo más logaritmo de la raíz cuadrada de X más 1. ¿Sí? Acá tenemos la suma de logaritmos, tienen la misma base, esa suma se puede convertir en una multiplicación. ¿Cómo quedaría? El logaritmo de la multiplicación de X al cubo por la raíz de X más 1. Y acá dejamos el resultado a un solo logaritmo. Esta suma de logaritmos es lo mismo a este logaritmo. Aquí estamos haciendo el proceso inverso, ¿verdad? Antes nos estábamos dedicando a la expansión de logaritmos, ahora a la combinación en un solo logaritmo. ¿Dudas con el inciso A? Vamos con el inciso B. Tenemos por aquí 3 logaritmo natural de S más 1/2 logaritmo natural de T menos 4 logaritmo natural evaluado en T cuadrado más 1. Ok, ¿todos son logaritmos naturales? Sí. Lo que está multiplicando a los logaritmos puede pasar a su potencia. ¿Sí? Quedaría como logaritmo de S elevado al cubo más logaritmo natural de T elevado a la 1/2. Ya sabe, este 1/2 pasó a la potencia, está multiplicando por esa potencia, y 1/2 que representa raíz cuadrada. ¿Lo podemos escribir de una vez? Raíz cuadrada de T. Logaritmo natural de T cuadrado más 1 elevado a la potencia 4. Este 4 está multiplicando, lo podemos pasar a la potencia del valor en el que se está evaluando el logaritmo natural. Acá hay una suma, lo podemos convertir en el logaritmo de un producto. Logaritmo natural del producto S al cubo por la raíz de T, menos logaritmo natural de T cuadrado más 1 elevado a la potencia 4. Acá tenemos una resta de logaritmos, lo podemos combinar en el logaritmo de un cociente o de una división. Nos quedaría como logaritmo natural, el numerador sería S al cubo por la raíz de T, y el denominador sería T cuadrado más 1 elevado a la potencia 4. ¿Alguna duda con esta combinación? ¿No hay ninguna duda? Vamos con otro. Logaritmo de base 3 evaluado en 5 más
5 por el logaritmo de base 3 evaluado en 2. Ok, el resultado de este logaritmo es irracional. Yo no quiero el valor aproximado, quiero el valor exacto. Entonces no lo vamos a evaluar en la calculadora y no lo podemos evaluar únicamente a lápiz y papel y solo con la mente, puesto que este logaritmo no tiene una respuesta racional, sino que es irracional. Siempre es una respuesta real, pero irracional. Bueno, entonces vamos combinando el logaritmo. Tenemos por aquí logaritmo de base 3 evaluado en 5. Este valor que 5 está multiplicando puede pasar a la potencia de 2. Logaritmo de base 3 de 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 2 por 2 son 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32. Nos quedaría como logaritmo de base 3 evaluado en 5 más el logaritmo de base 3 evaluado en 32. Ahora tenemos una suma. Esta suma de logaritmos se puede convertir en un producto. El logaritmo del producto 5 por 32. La base se mantiene. Entonces sería logaritmo de base 3 evaluado en 5 por 32 es 160. Y esta es la respuesta. ¿Alguna duda con esto? Acá está la respuesta exacta. Si queremos la respuesta aproximada, lo dejaríamos con puntos decimales, puesto que la respuesta es irracional y sería un valor aproximado. Para eso podemos utilizar la fórmula de cambio de base que vimos la semana pasada en clase, para poder evaluar en la calculadora. Igual voy a hacer un repaso de eso más adelante, en la sesión de hoy. Vamos con el inciso D. Nos dice logaritmo de base 2 evaluado en A más logaritmo de base 2 evaluado en B menos el logaritmo de base 2 evaluado en C. Primero vemos que la base es la misma. Tenemos acá una suma, se puede convertir en el logaritmo de un producto. Logaritmo de base 2 evaluado en A por B menos el logaritmo de base 2 evaluado en C. Es la misma base y se están restando los logaritmos. Se puede convertir en el logaritmo del cociente de una división. A por B está en el numerador y C en el denominador. Y aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Dudas con el inciso D? Voy con el inciso E. 4 logaritmo decimal o común de X menos 1/3 logaritmo de X cuadrado más 1 más 2 multiplicado por el logaritmo de X menos 1. Ok, tenemos acá un valor que está multiplicando al logaritmo. Entonces, la tercera ley de logaritmos nos dice, podemos elevarlo a ese valor, a esa potencia. Está multiplicando. Tenemos por aquí el logaritmo de X a la cuarta. De igual manera, 1/3 está multiplicando, puede pasar a potencia. ¿Y qué representa la potencia 1/3? Raíz cúbica. Raíz cúbica. Entonces es menos el logaritmo de la raíz cúbica de X cuadrado más 1. Tenemos el número 2 que está multiplicando, puede pasar a potencia. Sería logaritmo decimal de X menos 1 elevado al cuadrado. Ok, ahora tenemos una suma y resta de logaritmos. Primero hagamos la suma. Una suma de logaritmos de la misma base se puede convertir en el logaritmo de un producto, o sea, de una multiplicación. Tomemos los valores positivos. Por acá tenemos 1 y por acá está el otro positivo. Tomamos el logaritmo y multiplicamos los valores en el que se está evaluando, que es X a la cuarta y el cuadrado de la diferencia entre X y 1. Tenemos por acá X a la cuarta multiplicado por X menos 1 elevado al cuadrado. Nos quedaría este valor, menos logaritmo de la raíz cúbica de X cuadrado más 1. Ahora, tenemos una resta de logaritmos. Una resta lo podemos pasar a una. División.
con el logaritmo de una división, el logaritmo de un cociente. Quedaría como logaritmo del cociente. En el numerador nos queda el valor positivo, x a la cuarta por x menos 1 elevado al cuadrado. Y en el denominador nos quedaría el valor negativo, que es la raíz cúbica de x cuadrado más 1. Y acá finalizamos la combinación de la expresión. Recuerde, la expresión original es esta, pero la podemos simplificar, la podemos combinar. Este resultado es lo mismo, equivale a lo mismo. Usted evalúa las funciones en cualquier valor de x y le queda el mismo resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda con el inciso E? Hago uno más, ¿qué dije? Y luego voy a hacer una aplicación porque de nada nos sirve aprender las leyes de logaritmos, aprender matemática, teoría, qué sé yo, si no lo podemos aplicar a un problema real, ¿verdad? Entonces, voy a hacer uno más. Luego hago un problema. El inciso F, voy a hacer en otra página porque no cabe aquí. El inciso F nos dice 2 multiplicado por el logaritmo de base 5 evaluado en X, más 2 por el logaritmo de base 5 evaluado en Y, menos 6 por el logaritmo de base 5 evaluado en Z. Ok, lo que está multiplicando al logaritmo puede pasar a la potencia. Quedaría como logaritmo de base 5 de X cuadrado, más logaritmo de base 5 de Y cuadrado, menos logaritmo de base 5 de Z a la 6. ¿Sí? Ahora, lo que está sumando, los logaritmos que suman se pueden combinar en el logaritmo de un producto. Logaritmo de base 5 de X cuadrado Y cuadrado, menos logaritmo de base 5 de Z a la 6. Y la resta la podemos pasar al logaritmo de un cociente, de una división. Quedaría entonces como logaritmo de base 5 del cociente x cuadrado y cuadrado entre z a la 6. Y esta es la respuesta. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede cuando hay ya dejemos hasta acá lo de las leyes? Regresemos a la evaluación de logaritmos. Lo primero que aprendimos. ¿Qué sucede cuando un logaritmo no lo podemos evaluar con nuestra mente de manera exacta? Utilizábamos la calculadora. Entonces, hagamos un repaso de cómo evaluar logaritmos en la calculadora. La fórmula general se llama cambio de base o fórmula para cambio de base. Voy a escribir por acá. Fórmula para cambio de base. Nos dice, si tenemos un logaritmo de base b, por ejemplo, evaluado en x, ¿cómo se evalúa esto en la calculadora? Hacemos el cociente del logaritmo de base a evaluado en x y el logaritmo de base a evaluado en la base, que era b. Este valor de a puede ser cualquier dato. Entonces, esta fórmula, no tenemos logaritmos así en la calculadora. Bueno, no en todas. No en las calculadoras más sencillas no lo tienen. Entonces, podemos utilizar base 10, que es la común, la que tienen todas las calculadoras científicas, o logaritmo natural, que igual lo tiene todas las calculadoras científicas. Esto es equivalente a decir logaritmo decimal de x dividido logaritmo decimal de la base. Saca el logaritmo de x y se divide entre el logaritmo de la base. De igual manera, logaritmo natural de x dividido logaritmo natural de b. Este es equivalente. Aquí ya le estamos dando la base que es 10 y aquí la base que es e, pero cualquiera de estas dos teclas nos funciona. Eso sí, si utiliza logaritmo decimal o común en el numerador, debe utilizar el mismo logaritmo en el denominador. Si utiliza natural en el numerador, debe de utilizar natural en el denominador. No puede utilizar logaritmo decimal arriba y natural abajo. No se puede. Tiene que ser la misma base para poder evaluar los logaritmos. Entonces, veamos un ejemplo de la evaluación de logaritmos. Tenemos por aquí logaritmo de base 8 evaluado en 5. Primero hagamos el análisis. ¿Hay algún número entero
8 elevado a ese número entero, que me devuelva 5. No. Si usted escribe 8 a la 0, esto le devuelve 1. Todo número elevado a 0 es 1. Se escribe 8 a la 1, un número más, delante de 0 es 1, le devuelve 8, pero yo no quiero ni 1 ni 8. Yo quiero 5. Entonces el número 5 está entre 1 y 8. La respuesta estaría entre 0 y 1. Entonces, aquí necesitamos utilizar la calculadora. La respuesta va a ser 0 punto y decimales, ¿verdad? Es un número irracional. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la calculadora? Podemos utilizar la tecla log, que es el logaritmo común. Logaritmo de base 5 dividido logaritmo de la base, que era 8. En la calculadora nos queda un valor aproximado de ¿cuánto? 0.77398, aproximado a 5 lugares decimales. ¿Sí? De igual manera, podemos utilizar el logaritmo natural, ese no es ningún problema. Vemos por aquí logaritmo de base 9 evaluado en 20. Igual, 9 a la 0 es 1 y 9 a la 1 es 9. 9 al cuadrado es 81. Entonces la respuesta está entre 1 y 2, 1 punto y centavos. Haciéndolo mentalmente, pero no lo podemos dar el valor. Tendríamos que experimentar demasiado para llegar a un valor aproximado. Utilizamos entonces la calculadora con la herramienta de cambio de base. ¿Sí? Tenemos por acá, por ejemplo, logaritmo natural. De base 20 dividido logaritmo natural de base 9. ¿Cuánto queda? Ya sea que lo hagan con el... Profe, ¿Sí? queda 1.3634. Ajá. 36, 34, 2. A 5 lugares decimales. Sí, revisan. Lo ingresan de esta manera. Logaritmo de 20 dividido logaritmo natural de 9. Tiene que ser la misma base. Si lo hicieron con logaritmo decimal, pues es así, ¿verdad? Sí queda eso. Profe, pero en el caso de tener una calculadora científica, no es necesario poner los paréntesis. Depende. Si la calculadora científica es muy sencilla, sí necesitas colocar paréntesis. Si es de las azulitas, sí. No, porque la mía es de las negras, por eso le estoy preguntando. Yo lo hice sin utilizar los signos y me apareció. Depende mucho de la calculadora, del modelo. Ok, chicos. De nada nos sirve aprender matemáticas. De nada nos sirve aprender, ¿qué? La teoría y los ejercicios si no lo podemos aplicar. Es importante, por ejemplo, en física, usted está aprendiendo teoría de física. Dice, es que física, le entiendo a los conceptos, pero me cuestan los problemas. Déjeme decirle que matemática, física, química, biología es una ciencia experimental y es teórica. Entonces, saber física, saber matemáticas es comprender los conceptos y saber hacer física, saber hacer matemáticas. O sea, aplicarlo a algún problema. Tenemos aquí un problema. Analicémoslo. Nos dice la magnitud de estrellas. Ese es el título del problema. La magnitud M. M es magnitud de una estrella, es una medida de brillo. Entonces, ¿qué es la magnitud? La medida de brillo que tienen las estrellas. Que una estrella parece tener a la vista de un hombre. Entonces, M es la magnitud que vemos con nuestra vista, con la vista humana. ¿Sí? Nos dice que está definida por la fórmula M igual a menos 2.5 del logaritmo común de B dividido B sub 0. Ok, ¿qué es el valor B? B es el brillo real, no es el brillo que nosotros vemos, es el brillo real de la estrella, ¿sí? La magnitud de brillo real de la estrella. Y B sub 0, ¿qué es? Es una constante, ¿sí? Que depende de cada estrella. Entonces, el inciso A nos dice, expanda el lado derecho de la ecuación. ¿Esto lo podemos expandir? Sí, este logaritmo de un cociente puede pasar a la resta de, logaritmo de la red, perdón, a la resta de los logaritmos.
M es igual a menos 2.5 logaritmo de B menos, voy a escribir todo y quiero que vean algo. Esta es la fórmula general. Este menos 2.5 puede quedar como factor común y escribir por acá la resta. Logaritmo de B menos logaritmo de B sub 0. Lo escribí de esta manera porque menos por más es menos y aquí menos por menos es más. Queda de la siguiente manera. M es igual a menos 2.5 logaritmo de B. Menos por menos es más. 2.5 logaritmo de B sub 0. Esta es la respuesta del inciso A. ¿Sí? Que es equivalente a la fórmula general. Vamos ahora con el inciso B. Nos dice, use la parte del inciso A, lo que quedó, la respuesta, para demostrar que cuanto más brillante sea una estrella, menor es su magnitud. Entonces, nuestros ojos nos engañan. Vemos una estrella que brilla demasiado, pero a nuestra vista brilla bastante, pero realmente la magnitud o el brillo de la estrella es poca. O sea, la magnitud real de brillo es menor a la que nosotros vemos. ¿Sí? Entonces, si B sub 0 era una constante, como una constante nunca cambia, ¿verdad? Es su nombre lo indica, es constante. Vemos acá que tenemos el logaritmo. Sabemos que la gráfica de un logaritmo es de esta manera, de forma general, pero está multiplicado por un negativo. ¿Qué sucede? Le damos la vuelta. Entonces, la gráfica en nuestra mente quedaría de esta manera. La gráfica es descendente. Entonces, como la gráfica es descendente, entonces, mientras más brillo nosotros veamos con nuestros ojos, realmente la estrella tiene un menor nivel de brillo, una menor magnitud. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, respuesta del inciso B es descendente. Entonces, la magnitud es descendente, por lo tanto, mientras más vemos que brilla, realmente es menor. El inciso C nos dice, la estrella Betelgeuse es 100 veces más brillante que la estrella Albiero. ¿Sí? Entonces, nos dice, use la parte A, o puedo utilizar esta que es más simplificada para demostrar que Betelgeuse es 5 veces magnitudes menos, o bueno, perdón, es 5 magnitudes menos brillante que Albiero. Vea lo que dice aquí. Betelgeuse es 100 veces más brillante. 100 veces más brillante, pero no sucede eso. 100 veces más brillante a nuestros ojos. ¿Realmente qué sucede? 5 veces menos brillante. Realmente es menos. Comprobemos eso. Ingresemos los valores, interpretemos. El valor de B sub 0 que sea la constante, la magnitud de Albiero. El valor de B que sea la de Betelgeuse. ¿Sí? Bueno, entonces, Betelgeuse es 100 veces más brillante que Albiero. Ingresémoslo a la función. M es igual a menos 2.5 logaritmo de B dividido B sub 0. Sabemos que el valor de B equivale a 100 veces B sub 0. ¿Qué sucede? B sub 0 y B sub 0 se cancela. Tenemos por aquí menos 2.5 logaritmo de 100. Sin necesidad de calculadora. ¿A qué número elevo 10 para que me dé 100? 2. A 2 al cuadrado. 10 al cuadrado de 100. Entonces tenemos m es igual a menos 2.5 por 2. Menos 2.5 por 2 es menos 5. Aquí lo comprobamos. ¿Qué nos decía? Demuestre que realmente 5 magnitudes menos. 5 magnitudes menos brillante que Albiero. Entonces realmente la magnitud real de brillo de la estrella es menor a lo que nosotros vemos. Esta es la comprobación. La demostración. ¿Dudas? Les tengo un ejercicio adicional. Esto es opcional, no es tarea. Es solo para que se divierta en casa. Este es opcional, que conste. Es un ejercicio con aplicación en biología. La diversidad de las especies.
en determinada área está limitado al tamaño de una área. Por ejemplo, las especies que hay en una isla pequeña es menor a las especies que hay en una isla más grande. Mientras más grande es el área territorial, mayor especies se encuentran en el lugar. ¿Ok? Entonces, acá se los dejo. Eso es opcional, no es tarea. Solo es para que, si tiene curiosidad. No sé si queda dudas. Labiel, te escucho. Se aplican lo que son las leyes de que usted nos dio. Sí. Ok. ¿Dudas con la clase? No. Ok, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Feliz tarde, sigo. Adiós.